a todos los asesores. Qué bueno que se conectaron. El día de hoy la plática nos la va a impartir el licenciado Jaime Segura Gutiérrez, abogado de la notaría número 214 de la Ciudad de México, y el tema que nos va a hacer favor de proporcionarnos es aspectos generales teórico-prácticos del contrato de arrendamiento. Entonces le doy la palabra al licenciado, siempre agradeciéndole su tiempo. Muchísimas gracias por proporcionarnos de su conocimiento. Hombre, muchas gracias a ti, Brenda. También les agradezco a ustedes como sociedad, a la UPIM, que es esta Unión de Profesionales Inmobiliarios de México, por hacerme una segunda invitación aquí a exponer un tema, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de exponer cuestiones prácticas de la compraventa y cuestiones relacionadas con impuestos. Vamos a exponer el día de hoy temas relacionados con el arrendamiento, que entiendo son de los dos contratos principales que ustedes atienden día con día en el desempeño de sus trabajos diarios. Correcto, va ligado un poquito también con una plática que dio ayer el licenciado Cristian González Push, que abordó de igual manera el arrendamiento, pero más enfocado o relacionado con la ley de extinción de dominio. Lo que voy a hacer el día de hoy es, les voy a dar de manera breve, intentaremos que sea breve porque el marco teórico de este contrato es bastante amplio en su regulación en el Código Civil de la Ciudad de México. Entonces vamos a abordar una primera parte que es un aspecto teórico y cómo está regulado en el Código Civil de la Ciudad de México, para que finalmente veamos algunas cuestiones prácticas con las que se pueden ustedes enfrentar en el desempeño de sus labores diarias, ¿correcto? Bueno, vamos a empezar con la ubicación del contrato de arrendamiento en el Código Civil de la Ciudad de México. Este contrato es un contrato de los denominados contratos traslativos de uso y goce. Su ubicación se encuentra en el Código Civil de la Ciudad de México, como bien lo vengo repitiendo, en el libro cuarto, que se denomina de las obligaciones, segunda parte de este libro, que se denomina de las diversas especies de los contratos, en específico en su capítulo sexto, que es el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento comienza en el artículo 2398 con su definición, que dice que es aquel contrato por virtud del cual los contratantes se obligan recíprocamente. Uno, a conceder el uso y goce de una cosa, y el otro a pagar por el referido uso y goce un precio cierto. Este precio cierto, a diferencia de la compraventa, no nos dice que tenga que ser específicamente en dinero, que va a ser una de las diferencias que vamos a abarcar un poquito más adelante. Nos indica únicamente un precio cierto. La regulación de este contrato en el Código Civil viene por por las diversas clases de los inmuebles, es decir, puede ser sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Sobre bienes inmuebles hay que distinguir si se trata de fincas rústicas, si se trata de fincas destinadas a casa habitación. En estas tenemos una regulación más específica y más exacta en dicho ordenamiento civil. O fincas destinadas a la industria o comercio, que también va a ser bastante interesante por la cuestión de rentas o arrendamientos sobre oficinas o inmuebles no destinados a unidad habitacional, sin que caiga en el inmueble rústico, que prácticamente son para trabajos agrícolas y ganaderos. Ok, una vez que vemos la definición de este contrato, hay que pensar en su clasificación. Su clasificación se refiere a que es un contrato bilateral, es decir, en el que participan dos partes. Es un contrato principal, es decir, no depende de otro, como por ejemplo un contrato de hipoteca, que siempre es un accesorio principal, como un contrato de crédito, como una garantía. Hay que también ver que no es que es un contrato formal. El contrato formal se refiere a que tiene que ser un contrato realizado de manera escrita por fuerza. Y es un contrato también de tracto sucesivo, es decir, que se va agotando día con día en lo que va surgiendo o transcurriendo todo el tiempo del contrato pactado por las partes. Ahora bien, una vez que tenemos la definición de este contrato, tenemos que ver la temporalidad. Por regla general, la temporalidad de este contrato es indefinida. Es decir, podemos no pactar tiempo y sin embargo el contrato va a ser perfecto. Sin embargo, el mismo artículo 2398 del Código Civil de la Ciudad de México
nos refiere a que hay dos excepciones en este contrato. Uno, para las fincas destinadas a unidad habitacional, en las cuales, por mandato legal en específico en el artículo 2448b, tiene que ser por un plazo forzoso de 1 año, es decir, mínimo 1 año. Las fincas destinadas a industria o comercio tienen que ser por un plazo forzoso de 20 años, no más. Una vez que se llegue a ese plazo, vamos a tener que hacer una renovación del contrato. Ahora bien, estas dos excepciones son las únicas que se encuentran en el Código Civil de la Ciudad de México. La renta, vamos a tocar un poquito el tema de la renta. La renta, como lo mencionaba yo en la definición, puede ser o con una suma de dinero, nos dice un precio cierto la definición, puede ser o una suma de dinero o puede ser entregando alguna cosa o servicio equiparable, siempre y cuando la contraprestación entregada sea cierta y determinada, es decir, que no podemos entregar cosas futuras o géneros, tienen que ser cosas perfectamente determinadas. En este punto es muy importante recalcar que siempre que sea casa-habitación, vamos a tener que pactar en moneda nacional. Esto es por lo siguiente: el Código Civil es muy proteccionista en tratándose de los contratos de arrendamientos destinados a casa-habitación. Las cataloga como normas de orden público e interés social. Estas normas de orden público e interés social, el castigo, si se incumplen, es que se tengan por no puestas. Y vamos a tener que ceñirnos completamente a lo que dice la legislación civil vigente. Ese tema lo abordaremos, si quieren, un poquito más adelante. Un contrato de arrendamiento tiene varios elementos de existencia y elementos o requisitos de validez. Los elementos de existencia los podemos clasificar en objeto y consentimiento. El objeto, este contrato tiene un doble objeto, un objeto cosa y un objeto precio. El objeto precio, como les estaba comentando, puede ser o una cantidad dineraria o una suma de dinero o una cantidad, o otra cosa equivalente, siempre y cuando sea cierta y determinada. El segundo objeto cosa, es la cosa, es decir, tiene que ser una cosa, ya sea un bien mueble o un bien inmueble. El bien mueble, si se va a arrendar un bien mueble, tiene que ser una cosa que no sea consumible. Está prohibido por ley arrendar cosas que sean consumibles porque no se pueden agotar en sí mismas. ¿Correcto? Esto es por lo que se refiere a los elementos esenciales o de existencia en tratándose del objeto. El consentimiento, que es el otro elemento esencial de este contrato, tiene que ser un acuerdo de voluntades forzoso, es decir, aquí lo convalidamos un poquito o lo relacionamos con los elementos personales del contrato. Tienen que ser por fuerza 2 personas físicas o 2 personas morales, o una persona física con una persona moral. Siempre 2 personas y tiene que haber un consenso, es decir, un acuerdo de voluntades. Ya que contamos con esos 2 elementos, nos vamos a pasar a los requisitos de validez. Los requisitos de validez de todo contrato o acto jurídico son 4. El primero atiende a la capacidad de las personas. 2, la licitud en el objeto, motivo, fin. 3, que tenga ausencia de vicios del consentimiento. Y 4, la formalidad. Vamos a desglosar brevemente y de manera rápida cada uno de estos 4 elementos. 1, capacidad de las partes. Por regla general, las personas físicas tienen capacidad legal para contratar o capacidad de ejercicio una vez que cumplan los 18 años cumplidos. En resumen, un contrato entre personas físicas tiene que ser celebrado por personas con una edad mínima de 18 años. Cabe una excepción, pueden ser los menores emancipados. Los menores emancipados, que son aquellos cuya persona se encuentra fuera de la patria potestad de sus padres, pueden válidamente celebrar un contrato de arrendamiento sobre sus bienes inmuebles o bienes muebles, según sea el caso. Actualmente la emancipación ya no opera. Esto aplica para lo que operó de hace 2 años para atrás, toda vez que la emancipación se daba por el matrimonio entre menores. Había una dispensa en el Código Civil de la Ciudad de México para poder contraer matrimonio a los 16 años si se contaba con permiso o autorización de los padres, y una segunda dispensa únicamente para la mujer que se encontraba en estado de gravidez
así lo catalogaba el Código Civil de la Ciudad de México, que se refiere a embarazo, y la dispensaban hasta a los 14 años. Actualmente, ya para poder contraer matrimonio se tiene que tener la capacidad, se tiene que ser mayor de edad y tener capacidad de ejercicio, es decir, 18 años cumplidos. Bueno, esto en tratándose de la capacidad. Pasamos al segundo requisito de validez, que es la licitud en el objeto, motivo o fin. Esto atiende directamente a la cosa. La cosa tiene que ser un objeto lícito. ¿Qué es un objeto lícito? Uno, que no esté fuera del comercio. Y dos, que sea una cosa reductible a propiedad particular. ¿Qué es esto? Una cosa reductible a propiedad particular significa un inmueble o un bien mueble del cual yo pueda ser un comprador. Por ejemplo, Palacio Nacional, que es un bien de dominio público de la Federación, no puede ser reducible a propiedad particular, no obstante que es un bien inmueble. Entonces, reducible a propiedad particular cualquier casa o departamento, terreno baldío, siempre y cuando no tenga alguna limitación de este tipo, o bien de dominio público, o bien alguna limitación al uso o goce por parte de autoridades. Eso significa que sea reductible a propiedad particular, que no esté fuera del comercio, bueno, que no sea un bien que por disposición legal sea ilícito adquirir. ¿Ok? Por ejemplo, que quieran rentar un terreno o una finca rústica con el objeto de sembrar o que se esté sembrando alguna droga, completamente imposible esta licitud. El tercer elemento o requisito de validez se refiere a la ausencia de vicios del consentimiento, es decir, que no puede estar viciado el consentimiento para que este contrato sea perfecto, que no haya violencia, dolo, mala fe, error en el objeto o error de concepto. Es decir, que no se piense que se está celebrando una compraventa, se está celebrando un arrendamiento o viceversa, que no esté la persona contratante por cualquiera de las dos partes o arrendador o arrendatario forzado por un agente externo para celebrar ese contrato de arrendamiento. ¿Correcto? Ahora bien, el último y cuarto requisito de validez refiere a la formalidad, es decir, a la manera en la que debe de ser celebrado este contrato según lo marca la ley. En este caso tiene que ser por escrito. Cualquier falta al contrato de arrendamiento en esta formalidad que tiene que ser por escrito es imputable al arrendador y es un elemento de nulidad relativa. Claro, se puede convalidar, sí, pero también puede ser una causa de rescisión. Entonces, muy importante ustedes como asesores inmobiliarios cuando hagan o celebren sus contratos de arrendamiento, uno, que sea un inmueble lícito. Dos, que las partes contratantes sean mayores de edad por regla general o un menor emancipado. Tres, hay que poner una declaración en la que declaren ambas partes, valga la redundancia, que no están forzados por una violencia, una mala fe, por dolo. ¿Correcto? Una vez que ya tenemos estos elementos de existencia o requisitos de validez, el contrato ya es perfecto. Vamos a seguir adelante con con la exposición. Vamos a hablar ahora de la materia de la renta. Aquí me han surgido o me han comentado muchos corredores inmobiliarios varias cuestiones. Oye, licenciado, ¿podemos celebrar un contrato de arrendamiento y lo quiero pactar en dólares, euros, en oro o en algún otro tipo de divisa? En primera instancia la respuesta sería sí, pero hay que fijarnos sobre qué bien sobre qué bien va a ser el objeto del arrendamiento, porque pudiéramos estar sujetos a una limitación que vamos a tratar un poquito más adelante. Vamos a pasar a las obligaciones que tiene una persona como arrendador y una persona que tiene como arrendatario. Una de las partes, las obligaciones principales que tiene una persona como arrendatario, una parte como arrendataria. Vamos a empezar con las de arrendador, perdón. Como arrendador son 5 básicamente. Uno, que es la entrega de la cosa en el tiempo prefijado en el contrato. 2, la conservación
de esa cosa por parte del arrendador para que se use de la manera en la que se convino en el contrato o a través de su destino natural. 3, que el arrendador no obstaculice el uso o goce del arrendatario en ese contrato de arrendamiento. 4, garantizar el uso y goce de ese inmueble de manera pacífica para con terceros. Y 5, responder por los vicios ocultos que pudiera tener la cosa arrendada anteriores al contrato de arrendamiento. Esas son las 5 obligaciones principales que tiene una persona como arrendadora de un bien inmueble. Vamos a pasar ahora a las obligaciones que tiene una persona como arrendataria. 1, y la principal, es el pago de la renta en el momento que esté pactado. Si no está pactado, ya veremos reglitas especiales un poquito más adelante. 2, responder por los daños y perjuicios que cause a la cosa arrendada por motivo de su culpa o negligencia, ya sea de él, de familiares o de sus sirvientes, así lo denomina el Código Civil para la Ciudad de México. Estas son las 3 obligaciones básicas de una parte como arrendataria y las otras de una persona como arrendadora. Ahora bien, ustedes al celebrar un contrato de arrendamiento pueden pactar también una garantía adicional para el arrendador, que es la figura del fiador. Esta figura del fiador no es más que una promesa incondicional de pago a falta del principal, es decir, a falta del arrendatario. En este tema, muchas veces las personas inmobiliarias piden que la persona que va a otorgar su fianza o que va a dar la fianza tengan un bien inmueble. Puede ser una obligación enteramente personal o pueden pedir y hacer una investigación que por lo menos tengan un inmueble para que tengan ustedes alguna cuestión líquida con la cual puedan ejecutar en caso de que ya no se pueda seguir pagando la renta por parte del arrendatario principal y no tenga dinero esa persona que es fiadora. Ahora bien, otro tema muy importante, y me ha tocado que me preguntan mucho los corredores inmobiliarios, es qué pasa en tratándose de un incendio, quién corre los riesgos, quién tiene la obligación de pagar o de responder por ese tipo de eventos. Aquí el Código Civil prevé que un incendio, si viene de una finca que se encuentra al lado atrás o paralela a nuestro bien inmueble, no corre el riesgo, no tiene la obligación de responder por él el arrendatario, tiene que responder el arrendador. Por eso es muy importante tener los seguros de condominio, a que se refiere a la ley el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para la Ciudad de México, pero también nos da otras reglitas. Nos dice que si una finca está arrendada por una o más personas y se generó el incendio dentro de la finca y no se puede determinar en qué unidad comenzó el incendio, todos responden, ahora sí los arrendatarios, todos responden por la responsabilidad de reparación frente al arrendador o frente al dueño por partes iguales. Incluso también si el arrendador forma parte y también se encuentra habitando ese inmueble, también va a formar parte y también va a tener responsabilidad en el cubrimiento de los daños causados a la propiedad inmobiliaria. Ahora bien, si tenemos nosotros la certeza de que empezó en el departamento 05, en el departamento 5 de 10, pues bueno, el único que va a tener la responsabilidad, si es que fue por negligencia del arrendatario, pues bueno, responde el arrendatario. ¿Correcto? Estos son los riesgos que puede tener un arrendatario si es que hay una eventualidad de esta naturaleza, que es lo del incendio. Y que puede ser por causa fortuita o de fuerza mayor. Siguiente, esas son las generalidades prácticamente que rigen a cualquier contrato de arrendamiento. Me quisiera enfocar un poco en los arrendamientos destinados a casa-habitación. Los arrendamientos de casa-habitación están regulados a partir del artículo 2448 o 2448 del Código Civil de la Ciudad de México. Este artículo tiene una regulación especial dentro del capítulo del contrato de arrendamiento, es decir, nos comienza diciendo el Código Civil que son
que son, que son normas de interés público, de orden público e interés social. Es decir, que no vamos a poder contravenir ni por pacto expreso de las partes a las disposiciones que contempla este capítulo, bajo la pena de tener por no puesto estas cláusulas. ¿Correcto? Esto lo hace el Código Civil, por lo que mencionaba al principio, es muy proteccionista en tratándose de la familia. A la familia la relaciona con un lugar donde vivir, y por eso nos damos al arrendamiento con una regulación especial de casa-habitación dentro del Código Civil. Aquí tiene que garantizar el arrendador, nos menciona otro artículo del artículo 2448, las condiciones de higiene y salubridad que sean necesarias para que este inmueble sea completamente habitable, puedan usar y disfrutar perfectamente de él. Como ya vimos al principio, tiene que ser un plazo forzoso de 1 año. El contrato de arrendamiento, al ser un contrato de tracto sucesivo, pudiera operar la tácita reconducción. Nos indica el Código Civil, tiene que ser 1 año el plazo forzoso, con posibilidad de prorrogarlo otro año más. Si se llega a no modificar o renovar ese contrato, aplica la tácita reconducción, que es mientras siga la persona en el uso y goce de ese inmueble, va a tener la obligación de seguir cubriendo la renta y con todas las obligaciones que implica tanto para arrendador como para arrendatario. Otro derecho que contempla el arrendamiento de casa-habitación en el Código Civil es que nos da un derecho de preferencia por el tanto para las personas que son arrendatarias de ese tipo de fincas. Es decir, un derecho de preferencia se refiere a aquel derecho que tiene una persona para ser preferido frente a otras personas, es decir, frente a un tercero en el caso de enajenación de esa casa-habitación. Ustedes ya les habrá tocado en alguna notaría pública que el abogado o el notario mismo les pregunta: oigan, señores, ¿sabe usted si está rentado o no está rentado el inmueble en una compraventa? Es precisamente por esta parte del derecho de preferencia por el tanto. Se refiere a que ese arrendador, si ya tiene propalada una venta o tiene pensado vender el inmueble, antes de venderlo a cualquier tercero, tiene que girar un aviso a esa persona arrendataria, en el cual indique que es su intención, 1, que es su intención vender, 2, cuál es el precio, condiciones y términos de esa venta. En este punto, el arrendatario va a tener 30 días hábiles a partir del aviso que le dé. Tiene que ser un aviso fehaciente. Tiene que ser un aviso fehaciente al arrendatario, porque si no tiene consecuencias. Entonces, damos un aviso fehaciente al arrendatario. El arrendatario tiene 30 días hábiles para manifestar su conformidad o que no le interesa ejercer su derecho de preferencia por el tanto, para que pueda seguir el proceso de venta del arrendatario. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si cambian si en el Inter, una vez que dimos el aviso y estamos en el plazo que tiene 30 días hábiles el arrendatario para contestar si le interesa o no le interesa ejercer su derecho de preferencia por el tanto, si llegan a cambiar las condiciones o yo quiero venderlo en un precio mayor o en un precio menor, tenemos que volver a dar otro aviso al arrendatario. Este aviso, una vez que lo demos de manera fehaciente, hago un paréntesis, manera fehaciente entiéndase por hacerlo de manera privada ante 2 testigos o a través de un notario público o de manera judicial, vamos a volver a computar el plazo. Una vez que damos el aviso de manera fehaciente, se repite y regresamos al día 0. Va a tener otros 30 días hábiles para informarle al arrendatario o al arrendador si es su deseo o no ejercer este derecho de preferencia por el tanto y ser preferido en esa venta que se tiene propalada. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si un notario pasa una escritura de compraventa y estaba rentado el inmueble? Bueno, pues en primera va a ser responsable por violar la ley. Vamos a ser acreedores a una falta por violación de ley que puede redundar en una amonestación, en una multa. Si es que tuvimos conocimiento. Si no tuvimos conocimiento, la consecuencia va a ser diversa. La consecuencia va a ser, 1, que se puede ejercer una nulidad sobre esa compraventa, 2, una acción de retracto, y 3, el pago de daños y perjuicios en ambos casos. Es decir, la nulidad, pues vamos a dejar sin efecto esa compraventa
para poder ejercitarla yo. En doctrina, el retracto significa que a través del juez civil, esa compraventa, el tercero comprador va a salir de la relación jurídica para poder poner al arrendatario en esa parte como comprador. Yo nunca lo he visto en la práctica que opere, pero sin embargo es ley vigente y el arrendatario sí pudiera demandar una nulidad de escritura de compraventa si es que no se le notificó su derecho de preferencia por el tanto para adquirir una enajenación frente a tercero. Ojo, muy importante, los contratos de arrendamiento hay que celebrarlos. Muchas personas solamente las celebran de manera verbal y entonces no tenemos una fecha cierta. Van a decir en tribunal, no, sabes que yo no lo tenía arrendado, yo se lo había prestado. El prestar un inmueble es un comodato. En el comodato no hay un derecho de preferencia por el tanto. Entonces es muy importante celebrar este contrato de arrendamiento siempre de manera escrita. 2, el contrato de arrendamiento, como lo estoy mencionando, se celebra de manera escrita, pero también en algún tipo de controversia frente a tribunales pudiera decir el arrendador o el arrendatario, ¿sabes qué? No es mi firma, me falsificaste la firma. Me falsificaste la firma y yo nunca te lo di, tú lo tomaste de mala fe el inmueble y no me lo quieres devolver. Yo siempre he considerado que es una cuestión de seguridad jurídica ratificar, no celebrar, ratificar los contratos de arrendamiento, aunque sea el primero, para dar una fecha cierta ante notario público. ¿Qué es ratificar? Ustedes su contrato de arrendamiento lo van a poder llevar con el notario público y le van a pedir una ratificación de firmas, que no es más que comparezcan ante el notario, tanto arrendador como arrendatario, ratifiquen que la firma que aparece en ese contrato de arrendamiento es de ellos y ratifican el contenido. Es decir, que son completamente sabedores de que están arrendando. Con esta ratificación, que constituye ya un documento auténtico, es una prueba fehaciente en cualquier juicio y ya no van a poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo no firmé, alguien firmó por mí o yo nunca te lo renté. ¿Correcto? Entonces es muy importante tenerlo también por la tácita reconducción. La tácita reconducción, como lo mencionaba hace rato, es una vez que llegue el plazo convenido por las partes o el plazo legal, si se continúa en el uso y el disfrute de ese bien inmueble, en automático se va renovando y siguen en sus obligaciones tanto arrendador como arrendatario. Entonces hay que darle siempre una fecha cierta, también relacionado un poquito con lo que viene el de ayer, por lo que se refiere a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que en primera te pide un título justo para poder defenderte tú como arrendador y propietario del inmueble, ¿correcto? Muy importante, porque ahorita la Ley Nacional de Extinción de Dominio es una cuestión que se presentó y se aprobó se publicó en 2019, entró en vigor al día siguiente y es una ley bastante injusta y con todas las posibilidades de poder afectar a un propietario en su propiedad, ¿correcto? Ahora, vamos a platicar también de otro punto que tienen que manejar en sus contratos muy importante que se refiere al subarrendamiento. El subarrendamiento es la posibilidad de un arrendatario de arrendar a su vez el inmueble objeto del arrendamiento, es decir, yo a Juanito le rento mi casa y él tiene la posibilidad a su vez de rentarle a otra persona, ya sea más caro o más bajo, como quiera, ese inmueble. Esta facultad tiene que estar forzosamente pactada en el contrato de arrendamiento. Muchas personas no hacen alusión al subarrendamiento. Yo siempre les he recomendado, ¿saben qué? Pacten, por favor, en sus contratos de arrendamiento la no posibilidad o la posibilidad de subarrendar. ¿Por qué? Porque si un arrendatario subarrenda sin que se dé cuenta el arrendador, de esta situación, pues el arrendador va a tener el derecho de dar por rescindido el contrato antes del vencimiento forzoso. Ahora bien, si está permitido subarrendar este inmueble en el contrato, pues bueno, ¿quién es el que responde aquí frente al arrendador? Las dos personas, tanto el arrendador como el arrendatario, con todos los términos y condiciones que pactaron en su contrato, y hay que también respetar los plazos legales de ese subarrendamiento, que no podrá ir más allá del plazo principal. Si yo le renté a la primera persona por un año y esa persona subarrendó, el subarrendamiento no podrá ser por más allá
o no podrá ser terminar más allá del día en que termina el primero, el principal. Muy importante esta parte del subarrendamiento. Ok, vamos a pasar... perdón, me voy a regresar un poquito al derecho de preferencia por el tanto. Vimos el derecho de preferencia por el tanto en los arrendamientos destinados a casa-habitación. También tenemos un derecho de preferencia que opera de la misma manera para las fincas destinadas a industria o comercio, solamente que en este tipo de arrendamientos se tiene que comprobar primero que el arrendatario ha estado en el arrendamiento mínimo 3 años. En casa-habitación, el plazo forzoso es 1 año. Si se quiere vender, no necesitas acreditar que has estado una temporalidad de habitación, simplemente que se haya habitado y que estés al corriente en tus rentas. Por lo que se refiere a comercio e industria, sí se tiene que comprobar que se ha estado en el arrendamiento 3 años, y por lo que se refiere al procedimiento es igual que el ejercicio del derecho de preferencia en casa-habitación. Tenemos 30 días 30 días para poder ejercer o no ejercer el derecho de preferencia por el tanto. Ahora bien, tratándose de derecho de preferencia por el tanto, una recomendación también que les quería hacer es, si ustedes como inmobiliarios saben que está rentado, comuníquense al notario, y el notario seguramente, para evitarnos todo el procedimiento de la notificación, el aviso, el ejercicio o el no ejercicio, si es que el arrendatario no lo quiere ejercer, hay que hacerlo comparecer a la firma de escritura pública de compraventa. Muy importante. Y ahí mismo manifestamos en la cláusula primera que la persona en su carácter de arrendatario no tiene la intención de ejercitar ese derecho de preferencia por el tanto. Esto para tener bien cerrado la validez de la compraventa que vayan a celebrar ustedes como agentes inmobiliarios. Ahora bien, maneras de extinción del arrendamiento. Tenemos varias formas de extinción del arrendamiento contempladas en el Código Civil para la Ciudad de México. Estas formas son: 1, que se haya cumplido el plazo forzoso; 2, la destrucción total o parcial del inmueble objeto del arrendamiento; 3, que se haya cumplido el objeto del arrendamiento, es decir, si yo lo renté para habitar y se vuelve inhabitable por cualquier causa, es una cuestión de terminación del arrendamiento. 4, la evicción del bien inmueble objeto del arrendamiento. ¿Qué es evicción? Es la pérdida del derecho de propiedad del arrendador o una persona que haya acreditado en juicio un mejor derecho y anterior a él. Eso significa evicción. 5, por una cuestión de expropiación por causas de utilidad pública. Son las maneras de terminar con o de extinguir el arrendamiento. Ojo, las cuestiones de rescisión, unas causales son de rescisión y otras causales son de extinción. La extinción es por una cuestión natural o legal, que pase sobre el inmueble o por el simple transcurso del tiempo. 2 cuestiones de rescisión. La rescisión se refiere a un incumplimiento. Incumplimiento en determinadas obligaciones del arrendador o del arrendatario va a dar como causa una rescisión. Se rescinde el contrato, trae implícita la extinción, porque bueno, vamos a acabar con esta parte del arrendamiento, pero son causas separadas de las causales de extinción del contrato de arrendamiento. Vamos a pasar un poquito al arrendamiento de bienes muebles. El arrendamiento de bienes muebles, yo creo que ustedes lo ven muy poco, si no es que prácticamente nada. Vamos a destacar nada más de manera general que puede ser hecho por tiempo indefinido. Si el arrendamiento de un bien mueble es por tiempo indefinido, vamos a tener 2 cuestiones. 1, que el arrendatario, bueno, una cuestión principal, que el arrendatario va a poder entregar de regreso al arrendador el bien mueble en el tiempo que él considere necesario, es decir, cuando él quiera. Ahora, el arrendador no va a poder reclamar la restitución del inmueble, sino pasados 5 días
del contrato de arrendamiento. Estas son las notas principales del contrato de arrendamiento en bienes muebles, y bueno, que el precio puede ser pactado en dinero, en dólares, en euros, en algún precio diferente a una suma dineraria que sea equivalente, siempre y cuando, como veíamos al principio, sea una cosa cierta y determinada. No nos podemos ir a géneros o a cosas futuras. Finalmente, me gustaría tocar con ustedes un tema que está ahorita muy de moda, que es esta cuestión de emergencia sanitaria del COVID-19 o SARS-CoV-2. Muchas personas están pidiendo reducción en sus rentas por esta cuestión que es completamente imprevisible, que va de la mano con una teoría en el curso de obligaciones de derecho civil que se llama teoría de la imprevisión. Por regla general, los contratos y por mandato del Código Civil tienen que ser cumplidos y son perfectos por el simple acuerdo de voluntades, salvo que la ley exija una formalidad expresa. Ahora bien, en los contratos que se denominan de tracto sucesivo, como es el arrendamiento, contratos aleatorios, es decir, que las contraprestaciones no son ciertas desde el momento en el que se celebra el contrato y sobreviene un acontecimiento nacional imprevisible, sí se puede pedir la reducción legal de esa renta. Ahora bien, dice ya como norma en específico el contrato de arrendamiento, podemos aplicar esta teoría de la imprevisión, pero únicamente si se limita, o más bien, si en forma total se impide usar el inmueble. Es decir, si por este evento, que es de carácter nacional y por caso fortuito y de fuerza mayor, se impide el uso y goce del inmueble, en su totalidad se podría hacer, bueno, si es parcial, se podría pedir la reducción parcial de la renta. Si es total, no pagar renta en su totalidad hasta que pase esta eventualidad. Relacionado o enfocado un poquito con el arrendamiento de casa-habitación, no sería aplicable esta teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque en este momento y en esta situación de emergencia sanitaria, no se está limitando, o en su totalidad ni parcialmente, el uso del inmueble. El inmueble sigue completamente en uso. Entonces, es por eso que muchas personas, arrendadores inmobiliarias, no están haciendo la reducción en estas rentas, ¿no? En la contraprestación del contrato de arrendamiento. Hay un proyecto de reforma que presentó el senador Monreal, que es de la bancada de Morena, en la cual quiere reformar en específico el artículo 2430 y el 2431, que se refiere a lo que les estoy comentando, para que también puedan entrar todo lo relativo a la casa-habitación por una cuestión imprevisible. Es un proyecto, está presentado, no está aprobado, no creo que lo vayan a aprobar, pero bueno, ya está en la Cámara correspondiente el estudio de esa reforma que puede ser, pues, para algunas personas o para la mayoría benéficas en en estos tiempos de contingencia o emergencia sanitaria. Estos son los puntos importantes que quería tocar del contrato de arrendamiento en su parte teórica, ¿no? Voy a estar contestando preguntas al final de la charla. Ahora bien, quería ver unas cuestiones prácticas también que pueden ustedes llegar a tener en sus contratos de arrendamiento o en la celebración o en la asesoría con sus clientes. La primera es, uno, ¿quién tiene que firmar en una copropiedad el contrato de arrendamiento? Vamos a suponer que el contrato de arrendamiento, ya sea de una finca, de una oficina o de una unidad habitacional, tiene tres propietarios en escritura pública que son copropietarios. ¿Quién es la persona idónea para firmar ese contrato de arrendamiento? Ojo, el contrato de arrendamiento prevé, el Código Civil prevé que no puede un copropietario arrendar sin el consentimiento de los otros copropietarios. Es decir, es un vicio del consentimiento, y el consentimiento como elemento esencial o de existencia del contrato, entonces sería inexistente o nulo. Entonces, ¿quién debe firmar ese contrato de arrendamiento en el cual la cosa
pertenece a 3 o 4 personas por individuo y por partes iguales o en porcentajes correspondientes, la tienen que firmar todas las personas que son dueñas. Ojo, nadie lo puede firmar sin el consentimiento de los demás. Vamos a suponer que tenemos un edificio de 3 departamentos, pero no está en régimen de propiedad en condominio, es decir, no está separado jurídicamente el departamento 1, 2 y 3, es decir, es solo una unidad privativa y esa unidad privativa pertenece a 3 dueños. Oye, ¿pero qué crees? Como somos 3 propietarios, así quedamos nosotros. Yo tengo el departamento 1, tú tienes el departamento 2 y tú tienes el departamento 3. Yo lo quiero rentar. Oye, ¿cómo no es posible que yo pueda rentar mi departamento 2? Pues no lo puede rentar solo. Va a necesitar el consentimiento de los otros 2 copropietarios, forzosamente, porque al no estar bajo esta modalidad la propiedad, que es el régimen de propiedad en condominio, vamos a necesitar el consentimiento de los otros copropietarios. Esa es una primera problemática. Entonces, en resumen, copropietarios, para una renta en la que no haya régimen de propiedad en condominio, se firma por todos los propietarios del inmueble. Una segunda problemática, y yo creo que ya las han visto ustedes con sus títulos de propiedad, es aquella en la que el inmueble pertenece en nuda propiedad a una persona y en usufructo a 2 o 3 personas. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el derecho real de usar y disfrutar un bien, ya sea de manera temporal o vitalicia, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el propietario en una propiedad que está desmembrada de esta manera? Uno, el propietario, pues el nudo propietario, ¿no? Pero 2, ¿quién tiene el derecho de usar y disfrutar el inmueble? El usufructuario. Entonces, vamos a poner el supuesto. Tenemos un nudo propietario y un usufructuario. El nudo propietario no tiene nada que ver, aunque sea el dueño. En el contrato de arrendamiento tendremos que firmarlo por parte del usufructuario, en específico. Segundo supuesto, si tenemos un nudo propietario y 2 usufructuarios, lo mismo. Nada que ver con el nudo propietario y hay que firmar por parte de las 2 personas que aparezcan con el usufructo en la escritura pública. Tercer supuesto, ¿qué pasa si tenemos 2 usufructuarios, un nudo propietario, pero un usufructuario ya murió, ya falleció? Pues en este caso es interesante porque hay que fijarnos en el título de propiedad. Si en ese desmembramiento, por lo que se refiere al usufructo, establecieron en que los usufructuarios tienen derecho de acrecer entre ellos su derecho. Es decir, de las 2 personas que son usufructuarios, si una falleció, se consolida en el otro. Si dice que se establece entre ellos el derecho de acrecer para el usufructo, pues bueno, si falleció uno, únicamente firma el contrato de arrendamiento el que queda. Igual, el nudo propietario no tiene nada que ver en ese contrato de arrendamiento. Pero bueno, vamos a ver. Si el contrato o la escritura pública más bien de este usufructo y nueva propiedad no dice o no establece que se establece el derecho de acrecer entre los usufructuarios, es bastante interesante. El 50% del usufructo ya se consolidó con el nudo propietario. Entonces, en este caso, sí tienen que firmar los 2. ¿Por qué? Porque el nudo propietario es nudo propietario al 100% del inmueble, pero ya tiene el 50% del usufructo. Y el otro 50% del usufructo va a pertenecer al usufructuario que sigue con vida. En este orden de ideas, ¿quién debe recibir la renta? Siempre el usufructuario. Si el usufructuario son 2 personas, la renta va por partes iguales a cada una de las 2 personas que aparecen como usufructuario. Si el nudo propietario, en virtud de la muerte de uno de los usufructuarios, ya consolidó el 50% de usufructo, pues bueno, va la mitad para el propietario y usufructuario, el 50%, y la otra mitad para la persona o usufructuario que queda vivo, ¿correcto? Esta es una cuestión práctica, no obstante que ya se haya terminado el usufructo. Si ya se murieron los 2 usufructuarios en la escritura, sigue diciendo que hay 2 personas que son usufructuarios, pues bueno, yo qué es lo que pediría si fuera ustedes. Acredítame por favor con las actas de función que estas 2 personas ya fallecieron y sin ningún problema la persona que aparece como nudo propietario puede firmar ese contrato de arrendamiento. No obstante que todavía no esté consolidada la propiedad a nivel registral, a nivel jurídico ya se consolidó porque se traspasa o se transmite ese usufructo con el nudo propietario desde la muerte de ese usufructuario. Ese es un planteamiento también con el que se pueden enfrentar y es muy común
que lo vean en la práctica, toda vez que actualmente todos los papás, cuando compran un inmueble o una casa, quieren dejar protegidos a los hijos desde el principio. Llegan a la notaría, te preguntan, oye, licenciado, ¿cómo puedo dejarlos protegidos y cómo puedo no hacerles pagar impuestos más adelante, en 5, 10, 20 años que yo me muera? Se les recomienda, ¿sabes qué? Dejarles la nueva propiedad a tus hijos, aunque sean menores de edad, y quédate tú con el usufructo vitalicio. ¿Para qué? Para que tus hijos puedan consolidar la propiedad hasta que tú fallezcas y tú tengas el derecho de rentar ese inmueble y que no te puedan sacar de ese inmueble hasta el día de tu fallecimiento. Entonces, esa es una problemática bastante común que me han preguntado muchas veces los corredores inmobiliarios. Yo creo que hasta aquí estamos terminando con esta plática de arrendamiento y cuestiones prácticas. No sé, Brenda, si podemos tener unos minutos de preguntas o dudas que tenga la audiencia. Sí, licenciado, claro que sí, le leo las preguntas que nos pusieron en el chat. Están en el chat, ¿verdad? A ver, voy bien. A ver, dígame. Ok, por ejemplo, no las dice... veo, No, yo si quieres se las... A ver. Ajá. Me están comentando que qué cosa tiene esa ratificación ante notario. Es la primera pregunta que me está preguntando mi cliente y amiga Angélica Bocanegra. Pues mira, una ratificación ante notario, prácticamente y en términos generales, costará 5,000 pesos masiva. La verdad es un documento que vale la pena, es un documento que no es costoso, y la verdad es que es un documento auténtico con el que le pueden dar fecha cierta a ustedes, a su cliente como arrendador. Correcto. Incluso yo también recomendaría a ustedes como corredores inmobiliarios, que en sus contratos de intermediación, me preguntaba Leti Cabrera hace unos días, en sus contratos de intermediación o de corretaje con personas, me preguntaba ella si es de valía o es importante ratificarlo. Yo creo que sí, porque yo creo que ya les ha pasado muchas veces que a la mera hora les dicen, no, sabes que tú no lo vendiste, yo lo vendí, yo no te firmé, es exclusiva, y ahí empiezan a ver como cuestiones que sí pueden terminar en un tribunal. Pero si van a terminar en un tribunal y ustedes quieren tener un documento completamente fehaciente y auténtico para poder ganar esa controversia, hay que darle una fecha cierta al documento y que no puedan decir que ellos que no es su firma. ¿Por qué? Porque comparecen ante el notario público a decir, esa es mi firma, notario, y ratifico el contenido de lo que estoy firmando y contiene ese contrato. Entonces, ese documento es bastante, pues bueno, barato en términos generales. ¿Correcto? Nos dice el arancel publicado, el arancel de notarios para la Ciudad de México que publica el gobierno de la Ciudad de México año con año, que cuando son ratificaciones de firma y son contratos que se puedan estimar en numerario, nos manda una tarifa. Pero bueno, en principio 5, 6,000, 7,000 pesos puede costar ese contrato de arrendamiento. Yo creo que sus notarios les pueden dar también algún precio especial pactado con ustedes. Yo creo que nada más impactaría en alguna finca rústica o en alguna oficina o finca para la industria o comercio, no sé, que sean 2 millones de pesos de renta, 3 millones de pesos de renta, no les van a cobrar el contrato de arrendamiento en 5,000 pesos. Si nos vamos a ir a nuestra tablita, porque es un contrato que tiene mucha valía y que tenemos una referencia apreciable en pesos, ¿no? Entonces es un documento barato, acérquense con su notario. Por la tácita reconducción que yo exponía hace un ratito, es muy importante darle una fecha cierta tratándose de cualquier controversia. ¿Cuál sería la siguiente, Brenda? No sé si puedo abusar de ti, me puedes ir leyendo las preguntas. Sí, claro que sí. Bueno, Perla Díaz de León pregunta, ¿qué aplica en caso de terremoto? Cuando nos mencionaba esta parte de las obligaciones, tanto del arrendador como del arrendatario, ella pregunta, ¿qué aplica en caso de terremoto? Es muy sencillo el caso de terremoto. Es una causal de extinción del arrendamiento en su fracción 2, que nos dice que la destrucción total o parcial del inmueble arrendado extingue completamente el contrato de arrendamiento, es decir, se termina el objeto, ya no hay objeto, el arrendamiento tiene por objeto rentar este departamento, entonces queda extinto sin responsabilidad alguna para el arrendatario, ¿correcto?
Ok, correcto, licenciado. Nos pregunta Arturo Becerra. ¿Es necesario estar dado de alta en Hacienda como arrendador para poder demandar el pago de rentas y desocupación? Gracias por la respuesta. Saludos. Hay ahorita una iniciativa, bueno, esto va muy de la mano con la Ley Nacional de Extensión de Dominio, pero mira, en estricto sentido, si te va a pedir el SAT como arrendador, que estés dado de alta en el estatus de arrendamientos, ¿para qué? Uno, para que te puedan respetar tu propiedad en esta ley que yo les estoy diciendo que es bastante inequitativa y leonina, que es la Ley Nacional de Extensión de Dominio, porque se van a querer meter por ahí para quitarte tu inmueble en el caso de que se haya hecho o cometido un ilícito. No se va a poder porque esta ley es a todas luces inconstitucional, pero para el cobro de rentas a nivel civil local no es necesario que usted haya dado de alta en Hacienda para poder reclamar el pago y la desocupación. Uno, pudiera ser que el juez para el pago o para el reclamo de estas rentas no cubiertas pida que se acrediten la facturación. Si pide que se acredite la facturación, pues bueno, tenemos que estar dados de alta en el SAT, pagar nuestros impuestos, expedir nuestros comprobantes fiscales digitales, pero completamente no es necesario para una desocupación. Nadie puede, no se puede vincular o comprometer la posesión de tu propiedad por una cuestión de rentas no facturadas. Entonces, la pregunta es, ¿pudiera ser para reclamar rentas? Completamente no, para demandar la desocupación y recuperar la posesión del inmueble. ¿Correcto? Muchas gracias, licenciado. Nos pregunta Alejandro Dávalos. ¿Qué opinión le merece los contratos de arrendamiento a largo plazo, por ejemplo, 50 años, 100 años, que tienen el objeto de subsanar o dar una solución a la imposibilidad por alguna razón de celebrar un contrato de compraventa y se recurre a esta opción de contrato de arrendamiento a largo plazo? Pues mira, si es un contrato destinado a unidad habitacional, yo no tengo un límite para arriba. Yo lo puedo, ¿cómo se llama? Celebrar por 50 años sin ningún problema, solo que esos 50 años van a tener que estar supeditados a este contrato de arrendamiento. Eso sí, me marca un límite. No puedo celebrar yo un contrato de arrendamiento de casa-habitación inferior a un año. Ahora bien, si son oficinas o bienes inmuebles destinados a comercio o industria, el plazo máximo es a 20 años. Si tú lo celebras, ¿cómo se llama? 50 años, a los 20 años se va a dar por extinto, ¿no? Porque estamos por encima de los límites que nos está permitiendo la ley de manera prohibitiva. El Código Civil nos dice en nuestro artículo 6 que cualquier persona puede renunciar derechos particulares que no afecten directamente derechos de terceros, pero también nos pone la condición de que no se afecten directamente disposiciones de orden público e interés social. Hay que verlo de esta manera. ¿Cuáles son las disposiciones de orden público e interés social? Todas las que expresamente te lo manda la ley o las disposiciones prohibitivas. Por ejemplo, en este caso del arrendamiento, todas las disposiciones de arrendamiento de casa de habitación son de orden público e interés social. No así las de arrendamiento de muebles o fincas rústicas o inmuebles destinados a comercio o industria. Pero toda ley prohibitiva que te marca una prohibición es de interés público e interés social. Entonces, en 20 años hay que renovar contratito, siempre y cuando es para cualquier otro bien que no sea casa habitación. ¿Correcto? Ok, licenciado. Pues le agradezco muchísimo, ya no tenemos más preguntas en el chat. Le agradezco muchísimo su tiempo, esta es la segunda plática que nos da y también muchas gracias de parte de los asesores, créame que son muy, pues estos temas son de gran importancia para nuestra profesión y le agradecemos siempre su tiempo y su compromiso con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, Brenda, por invitarme una vez más. Y pues bueno, lo que necesiten, cualquier duda, te voy a pedir, porque aparte les debo, Brenda, el trabajo escrito de la plática pasada. Entonces te voy a mandar ese trabajo y te voy a también dar una tarjeta de un servidor
para que por favor cualquier duda que tengan me puedan escribir por correo electrónico. A veces me es más fácil contestar a cada uno por correo electrónico, o que me llamen por teléfono, a mandar un mail yo, o una cadena indefinida de personas. Entonces, yo estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación, Brenda. Muchas gracias a Leti Cabrera, que creo que no la vi por ahí, pero bueno, queda grabado el agradecimiento. Y pues bueno, yo estoy para servirles y muchas gracias nuevamente. Gracias, licenciado. Que tengan bonita tarde todos. Gracias. Y estamos en contacto para lo que se les ofrezca. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.